Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Les saludo en el nombre del Señor y le doy gracias a Dios que puedo estar otra vez con ustedes. Quiero hablar del tema Piensa como Jesús. Quiero leer un verso que se encuentra en Filipenses 2:5 y dice así: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ustedes saben que hay diferentes versiones de la Biblia, se han traducido. Algunas versiones hablan en una forma más formal, otras hablan en una forma más común, más práctica en el lenguaje actual. La versión Reina Valera actualizada, ese mismo verso lo dice así: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y al leerlo en esa versión es que yo he sacado el título para hoy, Piensa como Jesús. Bueno, aquí el apóstol Pablo lo que nos está es animando a pensar como Jesús. El pensamiento es donde uno elabora lo que uno va a hacer. Antes de hacer cualquier cosa ya uno lo pensó, por lo menos le pasó por la mente. Hay quienes actúan sin pensar, pero bueno. La mayoría de nosotros piensa las cosas, lo planea desde antes y luego lo hace. Así que entonces, la demostración de lo que pensamos es lo que hicimos. Hay personas que tienen como una mala actitud hacia todo. Nosotros le llamamos que son pesimistas. Estas personas que solo ven lo malo, solo ven lo imposible, lo difícil. Y son personas que no solo que ellos no echan para adelante, sino que aguantan a los demás porque con sus comentarios negativos, pues le quitan el ánimo al que está tratando de hacer algo. Y nosotros pensamos que es malas actitudes que tienen, pero la actitud nace del pensamiento. O sea, el pensamiento es la raíz y la actitud es la planta que brota. Así que para poder tener una mejor actitud tenemos que tener mejores pensamientos. Ahora nosotros sabemos que el ser humano, todo ser humano, tiene esa tendencia a ver las cosas en una forma que nos beneficia a nosotros, pensar en nosotros. Somos naturalmente egoístas, ¿no? Estamos buscando nuestro beneficio, lo que nos conviene, lo que nos gusta. Eso es normal. Esa es la naturaleza humana. Pero Dios tiene otra manera de pensar. Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia hacia los demás. Nosotros tenemos la tendencia a justificar todo lo que nosotros hacemos. Si yo lo hice fue por algo, tenía una razón, aunque haya estado mal, pero fue porque me provocaron, fue por algo. Yo siempre trato de justificar lo que yo hago y así es todo el mundo. Pero Dios quiere que nosotros pensemos en los demás, que no estemos solamente pensando en nosotros, que seamos amables, generosos, considerados hacia los demás. Quiere decir que la forma de pensar del ser humano es muy diferente a la forma de pensar de Dios. Y en una ocasión Dios se lo dijo al profeta Isaías cuando le dijo: mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes. Mis pensamientos son mucho más altos que los pensamientos de ustedes. Entonces, cuando Pablo aquí en este verso nos recomienda que nosotros tengamos la forma de pensar que había en Cristo Jesús, eso no es lo más fácil para nosotros. Para nosotros poder pensar como Jesús, tenemos quizás como que vaciarnos un poco de nosotros mismos para llenarnos un poquito más de Dios. También necesitamos tener más tiempo en la palabra, leer, para nosotros estar más familiarizados con cuál sea la voluntad de Dios. Hay un verso en que él dice: comprobando la buena voluntad de Dios. Nosotros necesitamos estar siempre pendientes de qué es lo que Dios dice. No nos podemos dejar llevar de nuestros sentimientos, porque la forma en que nosotros pensamos puede estar equivocada. Nos podemos creer que tenemos la razón y podemos defendernos y decir que sí, que lo que hice estaba bien.
pero al fin y al cabo es posible que estuviéramos equivocados, porque el ser humano se puede equivocar. Sin embargo, Dios nunca se equivoca. Lo que hay aquí escrito en la palabra es cierto, es verdadero. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nosotros vamos a encontrar que todo lo que Dios dice en su palabra está correcto, es la verdad. Entonces, tenemos que depender más de lo que dice Dios, como nos recomienda el sabio Salomón. Fíate de Jehová, en otras palabras, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No sé si usted se ha encontrado con alguna persona que sabe más que nadie. Usted dice una cosa y él sabe más que eso. Usted hizo algo, él hizo algo más grande. Usted fue a un sitio, él fue a otro, más importante. ¿Conoce usted alguna persona así? Yo las he conocido y más de una, varias. De estas personas que casi no te dejan hablar porque tú quieres contar una cosa y ellos inmediatamente se recuerdan de otra hazaña más mayor, más importante, más interesante y te interrumpe para hablar de él mismo. ¿Sabe por qué esas personas son así? Porque están llenas de sí mismos. Porque se sienten como si fueran mejor que los demás y quieren demostrar que saben más, que conocen más, que tienen más experiencia, que todo lo saben, pero no hay ser humano que lo sepa todo. Y una buena cualidad es que nosotros podamos dejarnos enseñar. Vas a hacer algo y te quieren dar instrucciones, no le digas, oh, ya yo sé eso, muchacho, eso es lo mío, soy yo. No, oye la explicación, sé humilde, sé sencillo. No seas arrogante, porque es que nos nace ser así, pero tenemos que tratar de no serlo. Entonces, aquí en este mismo capítulo 2, antes de él haber dicho, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, él está diciendo algunos detalles que nosotros vamos a hablar hoy. Nuestra forma de pensar en comparación con la manera que Dios piensa es un tema muy amplio. Podríamos estar hablando varias semanas y no lo completaríamos todo. Pero hoy vamos a mirar los detalles que Pablo puso en este capítulo en el libro de los Filipenses. Y en el verso 2, vamos a mirar el verso 2. Lo voy a leer de la Biblia porque aquí tengo una versión más nueva. Filipenses capítulo 2 y verso 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. Ahora miren cómo lo dice la Biblia, Dios habla hoy. Dice, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y con un mismo propósito. Es lo mismo, pero dicho en otras palabras, quizás más a la manera en que nosotros hablamos. Llénenme de alegría, completad mi gozo. El apóstol Pablo le está diciendo a esta gente, a estos hermanos, que si ellos hacen estas cosas, él se sentiría muy feliz. Y eso es así con todos los pastores. Cuando ellos ven que los hermanos se están dejando enseñar, están escuchando la palabra, los mensajes que ellos traen y están haciendo las cosas, se ve un cambio. Eso les da mucha alegría. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. Pero ¿qué es lo que les pide que hagan? Dice, viviendo en armonía, que aquí lo dice con las palabras, sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo quiere decir viviendo en unidad. El mismo Jesús le había dicho a los discípulos que él quería que ellos fueran uno. En la última oración que hizo por sus discípulos, que se encuentra en el Evangelio de Juan y capítulo 17, está orándole a Dios y le pide a Dios, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces fíjese la comparación, que ellos, los discípulos, fueran uno como Jesús y el Padre son uno. ¿Qué clase de armonía
debemos nosotros de tener, cómo debe ser la unidad entre los creyentes, que se parezca a la unidad entre el Padre y el Hijo. Tendría que ser una unidad perfecta, tendría que ser que nos dejáramos de estar criticando, buscándole faltas, quejándonos y tratáramos de llevarnos bien, tratarnos bien, tener consideración hacia los demás para poder mantener. Ahora, ¿qué se necesita para uno poder mantener la unidad y estar en armonía con los demás? Porque cada uno tiene su forma de pensar. Mi abuela decía, cada cabeza es un mundo. Cada uno tiene sus opiniones y todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Entonces yo pienso una cosa, creo que debe ser así y lo expreso. El otro dice, oh no, eso mejor es que lo hagamos así. ¿O por qué no hacemos esto de otra manera? Entonces pueden venir los desacuerdos. Si ninguno de los dos quiere ceder y los dos quieren decir que su idea es la mejor, entran en una discusión. Hasta pueden terminar peleados. Entonces, ¿cómo nosotros mantenemos la armonía? Cediendo el derecho de decir que la idea mía era mejor que la del otro. Pero eso no es muy fácil de hacer, porque cuando yo traigo una idea, la traje porque me parecía que eso era lo mejor. Entonces el otro dice, no, hombre, eso no, ¿por qué mejor no lo hacemos así? Ya me molestó el comentario. Entonces empiezo yo a discutir. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero, ¿qué es lo que estorba que nosotros podamos llevarnos bien con los demás y vivir en armonía con los demás? Vamos a leer el próximo verso, verso 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí usa palabras un poquito más, pero yo tengo aquí la versión moderna que dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Ahí dice vanagloria, la vanagloria es el orgullo. Rivalidad es la competencia. Este dijo esto, no, pues yo quiero decir otra opinión mejor, voy a competir. Yo sé más, yo tengo más experiencia, yo lo he hecho ya, yo sé lo que estoy diciendo. Eso es el orgullo. Yo quiero demostrar que yo sé más. Entonces, para poder mantener la unidad entre los cristianos, hay que controlar ese orgullo. Y tenemos que dejar de estar compitiendo a ver quién es el que sabe más o quién es el que dice la última palabra. Tú aportaste una opinión y el otro, ya, déjalo ahí. Que decidan lo que quieran y tranquilo, si no deciden por el tuyo, no te sientas mal porque no. Cuando tú te sientes mal porque lo que tú dijiste nadie le hizo caso, ahí estás demostrando el orgullo que hay dentro de ti, sale para afuera. Así que la cura para el orgullo va a ser la humildad. Antes bien con humildad, dice. Está muy interesante porque cuando nosotros leemos en la Biblia, a veces lo leemos y lo hemos leído muchas veces, pero cuando nos entramos a escudriñarlo, como Jesús le dijo a los discípulos, escudriñar las escrituras, es más que leer. No es que yo diga, hoy voy a leer un capítulo, ya lo leí. Escudriñar es averiguar, investigar, meterse profundo en las escrituras. Y ahí la lectura decía que tuviéramos un mismo amor, que estuviéramos unánimes y que sintiéramos una misma cosa. No es fácil mantenernos unánimes, unidos y sentir lo mismo si yo pienso una cosa y el otro piensa otra. Se da cuenta que ahí ya nos separamos. Entonces, el remedio para eso está en el próximo, que dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. Deja la competencia, no te metas en pleitos,
Aquí vamos a luchar por mantener la unidad, aunque uno piense de una manera y el otro piense de la otra. Entonces, eso es vestirse de humildad. Yo necesito ser humilde para aceptar que la idea del otro era mejor que la mía. Nadie le gusta aceptar eso. Pues si no lo puedes aceptar así, puedes decir, bueno, decidieron la idea del otro, aunque la mía era mejor, pero me voy a quedar callada. No voy a protestar, no me voy a quejar, ni voy a decir, pues entonces yo no participo. Porque ahí estoy demostrando una mala actitud. Antes bien, con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Pues eso no está nada de fácil, porque a todos nos gusta sentirnos mejor, más importante, que sabemos más, y dice que considere a los demás más importantes que usted mismo. Hicieron lo que el otro dijo. Oh, qué bueno, mira, adoptaron tu idea, qué bueno, me alegro, en vez de decir, yo había dicho una mejor idea y no me hicieron caso. Olvídate de eso, déjalo tranquilo, alégrate con el otro y mantén la unidad y la armonía entre el grupo. Naturalmente, también para poder ceder de esa manera, tenemos que cambiar de ser egoísta, de estar buscando lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que es mejor para mí, y buscar lo que es mejor para el grupo. Bueno, quizás los demás les gustó más la otra, mayoría prefirió aquello. Bueno, pues ceder no es fácil, pero para mantener la unidad hay que aprender a ceder. Ceder tu derecho, que tú piensas que lo que tú dijiste era mejor, pero vas a ceder ese derecho y vas a dejarlo tranquilo, porque no es dejarlo pero con mala cara, está bien, pues entonces yo no quiero ser parte de eso, porque lo que yo dije, nadie lo que gustó. No, coopera con los demás para así poder mantener la unidad, porque si tú te echas para un lado, ahí no hay unidad, ya tú te separaste. Entonces nosotros tenemos que luchar a toda costa para mantener la unidad, porque eso es lo que el Señor quiere. Hasta se lo pidió en oración al Padre, que nos ayudara. Él, ¿sabe por qué Jesús puso eso en la oración? Porque Él sabía que era difícil. Si Él hubiera pensado que eso era muy fácil y todos lo podían hacer, ya no lo hubiera ni pensado más, pero Él sabía que no estaba fácil. Entonces, nosotros vemos que en el verso 14 dice, hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. Pablo le está dando unos consejos bien al punto a esta iglesia. Hagan todo sin murmuraciones. Murmuraciones es criticar. Pero ¿qué se creerá de que él? Mire, se cree que él sabe más o qué sé yo. A mí no me gustó eso. O yo no estoy de acuerdo con esto. Dejen eso. Lo que vayan a hacer, háganlo de buena gana. No queremos ser como Marta, que invitó a Jesús a comer a su casa, pero luego se estaba quejando porque no me están ayudando. Lo que vayas a hacer, hazlo de todo corazón y hazlo con alegría, con gozo. Dios quiere que le sirvamos. Hasta lo dice en el Salmo 100. Servid a Jehová con alegría. No queremos ser como Marta, que en realidad estaba haciendo algo bueno. Ella invitó a Jesús a su casa y le estaba preparando una comida, pero estaba quejándose. No sirvas al Señor quejándote. Y tú dices, pero es que tenía razón, María no la estaba ayudando. Podría tener razón, pero su actitud de queja no le agradó al Señor. Entonces lo que estaba haciendo era bueno, pero la manera en que lo estaba haciendo no. Y nosotros necesitamos aprender esas lecciones. Sí tenemos que trabajar para el Señor. Y sí es verdad que cuando uno está trabajando para el Señor se cansa. Pero tenemos que trabajar con alegría. ¿Te ofreciste para hacerlo? Hazlo, no te quejes. El Señor se va a agradar de tu esfuerzo porque lo estás haciendo y Él sabe que te costó trabajo. Él lo sabe. Debemos desarrollar el hábito de servir al Señor con todo el corazón y no estar mirando a los demás. ¿Qué hicieron los demás? Bueno, mira lo que le pasó a Pedro.
que Jesús le llama y le dice, sígueme. Y él mira para el lado y ve que Juan viene por ahí también. Y le dice, Señor, ¿y qué de este? Como diciéndole, mira, este nos está siguiendo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras, ¿qué te importa a ti? Yo te llamé a ti y tú me sigues. Olvídate de los demás. Es que tenemos el mal hábito de estar mirando a ver qué hicieron los demás. Quizás el Señor lo que nos está diciendo es que esto es entre Él y nosotros. Entre Dios y tú. Entre Dios y yo. Él me llama, yo respondo. Él me dice lo que quiere que yo haga y yo lo hago. Lo que hagan los demás, lo que digan los demás, allá ellos con Dios. Yo le respondo al Señor, yo sirvo al Señor y yo hago lo que voy a hacer con gozo, con alegría, porque lo estoy haciendo para mi Señor. Hay veces que nosotros pensamos que es que no me gusta lo que están haciendo, es que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Eso es normal. Es imposible que nos guste todo lo que se hace y es imposible que todo lo que los demás hacen a nosotros nos parezca bien. Van a haber ocasiones en que no nos va a gustar algo y no vamos a estar de acuerdo con algo. Sin embargo, eso no quiere decir que por eso tenemos que decirlo. Cuando no te guste algo, resérvatelo. Cuando no estés de acuerdo con algo, resérvatelo. Órale al Señor. Pero cuando tú empiezas a hacer comentarios, ¿qué te pareció lo que dijeron? Ay, a mí no me gustó esto. Estás provocando que otras personas que a lo mejor no se habían dado cuenta entren en ese mismo espíritu de crítica. Y ahí Pablo les recomienda, no hagan nada murmurando, no estén quejándose, no estén criticando, eso no viene bien, ni Dios se agrada de eso. Tenemos también que reconocer que nadie es perfecto. Todos se equivocan, hasta los que están al frente se pueden equivocar. Y tenemos que darles tiempo de que ellos puedan darse cuenta y recapacitar o cambiar. No tenemos siempre que estar diciendo, eso no es así, eso no es... Y luego cuando algo salga mal, te lo dije, no te dije yo que esa idea no, entonces... No, ese tipo de comentarios no ayudan a la unidad, sino al contrario. Ese tipo de comentarios dividen y nosotros no podemos estar provocando problemas, discusiones, disgustos, ninguna de esas cosas. Los creyentes todos necesitamos estar unidos. Contra quien único vamos a pelear es contra el enemigo de nuestras almas. Pero nosotros, entre nosotros, tenemos que estar unidos. Si nosotros estamos unidos, tenemos mucho más chance de vencer al enemigo que si estamos separados. Uno por un lado y otro por el otro. Todo el mundo quiere saber más y nadie coopera con el otro. El enemigo se mete y destruye a todo. Por eso es que el Señor nos dice que nosotros debemos estar unidos. Por eso el Señor oró por nosotros para que pudiéramos mantener la unidad. Entonces, luego, ahí mismo en el capítulo 2, el verso que nosotros leímos, el verso 5, Pablo nos está poniendo como ejemplo a Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si nosotros leemos ese capítulo, que yo sé que todos ustedes lo han leído, saben de lo que yo estoy hablando, nos vamos a dar cuenta que lo que él está hablando ahí le está explicando a la iglesia, no por contarle lo que pasó, sino la forma en que pasó. Dice, vamos a ir por la Biblia, verso 5, verso 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, Jesús, antes de venir a la tierra, a nacer en Belén, él estaba en gloria, estaba disfrutando de honores. Las visiones que se vieron en el Apocalipsis, hay un trono de Dios y a la derecha está el trono de Jesús, sentado a la diestra. La diestra es la derecha del Padre.
En la oración del capítulo 17 de Juan, el Señor comienza diciendo esas mismas palabras. Ahora, Padre, glorifícame para contigo, con aquella gloria que tuve antes de venir a este mundo. Él se recuerda, él lo sabe, la gloria que él tenía. Así que él estaba en gloria. Los ángeles lo adoraban, todos los seres vivientes que existen en el cielo les rendían honor y gloria. Y él lo dejó todo. Pablo dice, lo dejó todo, se quitó todo ese esplendor. En el Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una visión de Cristo en medio de los 7 candeleros. Y él oyó la voz y como que la reconoció. Y cuando se viró, cayó al piso porque no pudo resistir la gloria del Hijo de Dios. Y él lo conocía, él era uno de los 12, él había vivido 3 años escuchando al Maestro, pero nunca lo había visto glorificado. Y cuando él lo vio resplandeciente, porque él lo describe en el capítulo 1, sus ojos como llama de fuego, su pelo brilloso, blanco como la nieve, los pies de bronce refulgiendo, se quedó tan impresionado que dice que cayó como muerto, perdió la fuerza. Este cuerpo humano no resiste, no puede estar en la presencia del Cristo glorificado. Y por eso es que Dios, como Dios Padre, no se revela a nosotros, porque este cuerpo humano no puede ver la gloria de Dios y seguir viviendo en este mundo como si nada hubiera pasado. Así que Cristo glorificado allá, disfrutando de honores que se le daban continuamente, lo dejó todo. Dice, no tuvo en poco que él era igual a Dios para dejarlo todo. Y dice, se humilló a sí mismo. Humillarse es rebajarse, bajar de categoría. Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, fue obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que de la gloria más grande que nosotros nos podemos imaginar, vino a ser un siervo, dice, como un siervo. Como dice el profeta Isaías, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que lo deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. De tener la gloria máxima a venir a ser despreciado entre los hombres. El Hijo de Dios, aquel a través del cual el apóstol Juan dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho ha sido hecho. Fue despreciado, fue maltratado y al fin fue crucificado. Y eso él lo hizo voluntariamente. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia que debe haber en nosotros ese mismo sentir, que nosotros tenemos que tener esa manera de pensar, en vez de estarnos pensando que somos importantes, que ya sabemos, que ya tenemos experiencia, que podemos hablar, que podemos dar la mejor opinión, que todo el mundo debe de hacer lo que yo digo porque yo soy la que sé. Que debemos no agarrarnos ni del conocimiento, ni de la experiencia, ni de ningún otro mérito que podamos tener, despojarnos de todo y servirnos por amor los unos a los otros. Porque cuando dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, con un mismo amor, en un mismo espíritu. Todos hemos sido llenos por el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Y todos hemos sido llenados con el mismo espíritu, que es el que viene a morar en nuestros corazones y a guiarnos y a dirigirnos. Entonces tenemos que entender que aunque seamos diferentes, porque naturalmente somos diferentes, para Dios somos iguales, somos sus hijos, somos los redimidos, los salvados. Y tratarnos por igual los unos a los otros.
Jesús nos dio el ejemplo, y aquel día que Él le lavó los pies a los discípulos, se extremó, voy a decir, porque iban a comer la cena de la Pascua, se les había preparado un salón, y la costumbre de aquellos tiempos era cuando venían de la calle, un sirviente los ayudara, se lavaran los pies. Pero ahí no habían sirvientes, estaban los 12 discípulos y Jesús, y todos fueron y se sentaron a la mesa. Dijeron, bueno, pues si nadie nos lava los pies, nos sentamos con los pies sucios, porque aquí no hay sirvientes. El Señor aprovechó, dijo, ahora les voy a enseñar la lección. Y sin decir nada, agarró el lebrillo con el agua, cogió la toalla y empezó a lavarles los pies. Y ellos asustados, no querían. Pero al final, Él le dijo, yo les he dado un ejemplo. Si yo que soy su maestro, ustedes me llaman maestro, y es verdad, yo lo soy. Si yo que soy el maestro he hecho esto, ustedes deben de servirse unos a los otros. O sea, nos dio el ejemplo. El Señor nos dio el ejemplo de que no importa lo importante, lo alto que tú llegues, siempre puedes ocupar el lugar de sirviente, sirviendo a los demás, ayudando a los demás, no buscando ser servido, sino servir. Él lo dijo un día así, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero hay algunos que les gusta echárselas y que otro haga las cosas por mí y yo sentirme como grande e importante. Ese no era el sentir de Jesús. Jesús nunca actuó de esa manera. Nosotros nunca debiéramos de actuar de esa manera. Pero para nosotros poder cambiar nuestra manera de pensar, como no es fácil, nosotros tenemos que determinarnos a hacerlo. Por naturaleza no pensamos así, esa no es nuestra forma de pensar. Entonces tenemos que con propósito buscar comprobar con las Escrituras qué es lo que el Señor espera de nosotros y esforzarnos en hacerlo. Hasta podemos orar por esto, pedirle, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves, porque es que nosotros tenemos una manera de ver las cosas que nos hace pensar lo que pensamos. Necesitamos que el Señor nos ayude a cambiar la mentalidad egoísta y orgullosa que son innatas en todo ser humano. Usted me va a decir, no, yo no soy egoísta, yo no soy orgulloso. Bueno, quizás no al extremo, pero todo ser humano tiene una tendencia a ser egoísta. ¿Qué quiere decir ser egoísta? Buscar mi conveniencia. Usted no busca lo que a usted le gusta. Vamos a ir a comer en un restaurante. ¿Cuál tú quieres? Y tú dices, vamos a ir a este. Buscamos lo que nos gusta. Buscamos lo que nos conviene. Buscamos nuestros beneficios. Y eso es algo natural. Hasta cierto punto está bien. Pero tenemos que tener un balance que no nos exageremos. Entonces determinarnos qué es lo que Dios quiere. O sea, tenemos que meternos más a la palabra y tenemos que meternos más en oración cuando sea difícil. Si nos encontramos en situaciones que se nos hace difícil ceder, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame, yo no quiero ser así. Ayúdame a tener un comportamiento como el que tú tuviste. Ayúdame a tener una manera de comportarme como tú lo hacías. Quiero ser más como Cristo. Fíjese, el Señor nos amó a nosotros cuando nosotros no merecíamos nada. El Señor nos dio oportunidades, aunque no las merecíamos. El Señor nos escogió para que fuéramos sus hijos, para que fuéramos sus discípulos. Nos hizo llamados para que ministremos, para que hablemos en nombre de Él. ¿Quién de nosotros puede decir, el Señor me llamó porque como yo era tan buena, el Señor me llamó porque como yo sabía tanto, el Señor me llamó porque yo tenía tantas habilidades? No, eso no es así. De pura gracia, como dice el apóstol Pablo, de gracia somos salvos. Y eso no es de nosotros, es don de Dios. Y no es por obra, no es por lo que nosotros hacemos, para que nadie luego pueda decir, bueno, porque yo hice así, entonces me gané que el Señor me... No. Todo lo hemos recibido por la gracia de Dios. Por lo tanto, el Señor le dijo a los discípulos, ustedes recibieron de gracia, den de gracia también.
Tenemos que tratar a los demás en la misma forma que el Señor nos trató a nosotros. Y Él nos dio el ejemplo. Nosotros debemos entonces de aceptar a los demás, aunque no sean lo mejor, no sean lo que nosotros esperábamos. Debemos de darle oportunidades a los demás, aunque nos parezca que no se la merecen, porque Dios nos dio oportunidades a nosotros. Debemos de permitirle a los demás poder trabajar, aunque nosotros pensemos que lo podemos hacer mejor que ellos. Pero hay que dejar que otros también hagan, darles la oportunidad también de expresarse y de servir al Señor. Y ustedes saben por qué es tan importante la unidad. En el verso 15 de este mismo capítulo 2 de Filipenses, dice así de esta manera: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué es importante que nosotros podamos tener la forma de ser de Cristo? Porque vivimos en medio de un mundo perdido. Aquí dice que estamos en medio de una generación perversa, mala. Pero nosotros nos suponemos ser luminares en el mundo. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Primero había dicho: yo soy la luz del mundo, y luego le dice: ustedes son la luz del mundo. O sea, como ya recibiste la luz de Dios, que es Cristo, Él es la luz del mundo, ahora tú tienes que brillar, tú tienes que resplandecer. Y el mundo vive en tinieblas. El mundo está en la maldad, en el pecado, en la perdición. Pero nosotros, en medio de la oscuridad, es que tenemos que brillar. Déjeme decirle algo. Usted no prende la luz de día, ¿verdad? Porque de día hay sol afuera y la casa no necesita las luces prendidas. ¿Cuándo usted prende la luz? Por la noche. En la noche hace falta la luz, en la oscuridad. Nosotros vivimos en medio de un mundo que vive en oscuridad, vive en tinieblas. Tú y yo necesitamos ser luces. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo: sean como el Señor. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles. Quiere decir que nadie tenga que señalarlos y decir: ay, pero ¿y eso que es cristiano? Mira cómo es, mira cómo habla, mira lo que hace, y eso que va a la iglesia. Porque así que se expresan los pecadores cuando se enteran de cualquier cosita de nosotros. Y el Señor le había dicho a los discípulos: ustedes son la luz del mundo y ustedes deben de brillar. No se enciende una luz y se pone debajo de algo que le tape su luz, sino que se pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe alumbrar la luz de ustedes, para que los hombres vean su luz y crean. Para que con tus buenas obras la gente entiende. Una vez le dijo a los discípulos: para que el mundo crea que tú me enviaste, que ellos puedan mantener la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que dependiendo de cómo nosotros nos comportamos los unos con los otros, porque esa era la oración que el Señor le pide a Dios, que sean uno. Cuando el mundo ve cómo el pueblo de Dios es unido, pueden más fácilmente creer en el Señor. Para que el mundo crea, ellos necesitan ver la iglesia unida. Entonces el enemigo trata de formar división, trata de poner desacuerdos, trata de poner incomodidades para que la gente se quejen, protesten, estén criticándose unos a los otros, para que haya división y contiendas. Entonces el mundo está observando eso. Y dice: pero para que yo voy a ir a la iglesia, mejor estoy aquí. Si mira lo que pasa en la iglesia. Se enteran, porque es que la gente que no son de la iglesia oyen los rumores, se enteran de lo que está pasando y echan para atrás. Así que nuestro comportamiento nos ayuda a nosotros en primer lugar, pero también es un testimonio para el mundo. Así que es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros hagamos el propósito de tener el mismo sentir que hubo en Cristo, tener la misma forma de pensar, que nosotros podamos adoptar
la manera de ver las cosas que Jesús tenía. Y como eso no es natural en nosotros, pues necesitamos estar más en comunión con el Señor para que el Señor nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Y nosotros podamos reflejar al mundo el amor de Dios que está en nosotros. Y todo comienza con un cambio de pensamiento, aprendiendo a pensar como Jesús. Así que mis queridos hermanos, con eso los voy a dejar. Así que Dios me los bendiga. Si esta palabra fue de bendición, puedes compartirla en tu muro y así se extiende a otras personas que quizás no estén en mi muro de amistades y pueda ser bendecido a través de esta palabra. La palabra de Dios debe de correr, extenderse. El apóstol Pablo usó una expresión que dijo que la palabra corra y sea glorificada. Y aun cuando él estaba preso, él enviaba cartas y impulsaba a sus discípulos a que ellos hicieran la obra para que la palabra del Señor se siguiera extendiendo. Así que si esto fue de bendición para ti, compártelo y que otro también lo pueda escuchar. Pero gracias al Señor por todo lo que nos permite hacer. A Él sea gloria para siempre y por todos los siglos. Dios me lo bendiga y hasta el próximo jueves. Yo soy la pastora Raquel Martínez.